Con el móvil. Allí Fernando Fraquelli. Fernando, buen día, bienvenido. Hola Vero, Pablo, buen día. Vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar del plan de vacunación, vamos a tener la opinión de un especialista, de un infectólogo como es el doctor Omar Suet. Doctor, gracias por estar con la televisión pública. Las vacunas que llegan a la República Argentina, ayer llegaron 580.000 desde la India. ¿Qué podríamos decir con este plan de vacunación y pensar en lo que también señaló el propio ministro, ¿no? La posibilidad que en agosto, que en septiembre estemos todos vacunados? Bueno, la verdad que la invitación más importante que tiene el mundo en este momento es conseguir vacunas suficientes. Entonces, que lleguen vacunas argentinas siempre es una buena noticia. Eso permite completar los esquemas de vacunación en el personal de salud, que todavía no se ha vacunado todo el personal de salud, y empezar a vacunar a la población general a partir de, sobre todo, priorizando los mayores de 70 años, las personas que están en centros o en geriátricos, y de ahí para abajo, mayores de 60, menores de 60 con factores de riesgo o personal esencial. Esto ha permitido destrabar este plan de vacunación que estaba un poquito demorado justamente por falta de vacunas. Ojalá que lleguen muchas más dosis en forma, digamos, acelerada, cuestión de poder hacer esta gesta que para septiembre logremos estar todos los grupos, los 25 millones al menos de los grupos priorizados vacunados, ¿no? Para eso vamos a tener que hacer un esfuerzo grande, todos los argentinos, todas las fuerzas vivas, todos los distritos, todos los gobernadores, los intendentes, pero es algo que si nos ponemos las pilas todos los argentinos es algo que es posible, ¿no? Doctor, ahora tenemos dos vacunas, dos laboratorios distintos, ¿no? Por un lado la Sputnik V, por el otro lado la de AstraZeneca. ¿Son indistintas para aplicarse primera dosis o segunda dosis? Tienen algunas diferencias técnicas porque son vacunas diferentes. Por lo tanto, hay algunas pequeñas diferencias de eficacia, unas un poquito menos eficaz que otra. Se pueden dar, por ejemplo, la nueva vacuna, la Covishield, se puede dar hasta 3 meses la segunda dosis. Entonces hay alguna diferencia, pero a la hora, digamos, de las cosas claras, la mejor vacuna es la que se pone antes. Entonces, como yo siempre te digo, a veces, o sea, si yo tengo esta vacuna disponible para mi mamá, le vamos a poner la vacuna que apenas que esté, ya está anotada en el padrón, está esperando que la llamen, y cuando la llamen no vamos a estar preguntando qué vacuna le dan. Queremos que la vacunen lo antes posible porque tienen más de 70 años, obesidad, hipertensión, diabetes, entonces es importante que esté vacunada con la primera vacuna que esté disponible. Bueno, doctor, desde los estudios está Verónica, está Pablo, que seguramente tienen varias preguntas. Adelante, por favor. Sued, buen día. ¿Qué pasa con los menores de 18 años? En principio la vacunación es para los mayores de 70, para el personal de salud, se incluye también los docentes, las personas de riesgo. Los menores de 18 años siguen contraindicados, o sea, no están incluidos en estas vacunas. No están incluidos todavía, ninguna de estas vacunas tiene todavía información sobre niños. Estamos esperando el resultado de algunos estudios de algunas vacunas que sí han incorporado personas mayores de 12 años para poder empezar a extender la recomendación, pero también afortunadamente los niños tienen un riesgo mucho menor de enfermedad grave y de muerte. Entonces por eso es que también tenemos que priorizar las personas mayores. Doctor, en un futuro, tal vez no muy lejano, ¿podría llegar a haber una combinación de vacunas? Digo, primera dosis con la Sputnik V, segunda dosis con la de AstraZeneca. ¿Podría suceder eso? En principio no hay ningún estudio que haya comparado la combinación de dos vacunas diferentes. Sí. Así que no se está recomendando por ahora. AstraZeneca está haciendo un estudio con la primera dosis de AstraZeneca, la segunda con Sputnik. Claro. Veremos los resultados de ese estudio, si son beneficiosos, seguramente se van a implementar. Se están haciendo otras investigaciones de utilizar una sola dosis de vacuna, por ejemplo, en personas que ya han tenido COVID, pero también son estudios que tenemos que esperar los resultados para hacer recomendaciones. ¿Qué hay de cierto en la preocupación a propósito de las nuevas cepas? La de Gran Bretaña, la de Río de Janeiro, que aparentemente sería más contagiosa y hay quienes dicen que hasta podría ser más letal. Hay mucha preocupación porque eso está generando olas de infección importantes en Europa. Las cepas estas que son mucho más transmisibles han suplantado a las cepas comunes. Entonces, al ser más transmisible, hay más casos y en algunos estudios se ha evaluado que tienen un poquito mayor de mortalidad, o sea que pueden ser más graves.
Además, en algunas de estas cepas, sobre todo la cepa sudafricana, la eficacia de las vacunas para neutralizarla no ha sido tan buena. Entonces, por eso tenemos que vigilar permanentemente la circulación de esta cepa. Hay un proyecto en Argentina que se llama Proyecto País, que están genotipificando los diferentes virus circulantes. Ya sabemos que hay algunas cepas circulando en Argentina, la sudafricana todavía no, por suerte, pero por eso es importante bajar la transmisión. Y para bajar la transmisión, eso aplica a todas las cepas. Todas las medidas de prevención son efectivas para evitar el contagio, ¿no? Pero las vacunas son efectivas para casi todas estas cepas, quizá no tanto para la sudafricana. Doctor, en Europa ya llegó, claro, la segunda ola del COVID-19. ¿Es evitable la llegada de la segunda ola? ¿Podría suceder en la Argentina que se pueda evitar esta segunda ola que tantos estragos ha generado, por ejemplo, en Europa, en Italia, en Gran Bretaña, en España? Bueno, acá hay una falacia que es que tenemos que usar números, y cuando usamos números usamos epidemiología. Claro. Y cuando usamos números, si vos te comes un pollo, yo no me como nada, los dos comimos medio pollo, ¿no? Entonces es difícil ponerse de acuerdo en la nomenclatura. Algunos dicen que en Argentina ya vamos por la tercera ola, porque si uno considera la primera ola, en julio los casos concentrados en AMBA, la segunda ola después en septiembre, los casos concentrados en el interior, y después el aumento con las fiestas y las vacaciones, quizás podemos pensar que hay una tercera y que se vendría la cuarta. Pero lo que quiero decir es que la epidemia es muy dinámica, puede ir cambiando, estamos en bajada en este momento, eso es una muy buena noticia, claro que sí. Pero con el aumento de las clases, con el aumento de la circulación, tenemos que vigilar muy de cerca, porque podríamos ver lo que ya hemos visto también al inicio de las vacaciones, que hubo un repunte, ¿no? Precisamente, doctor, a propósito de las clases, ¿cuál es el riesgo? No solamente en las escuelas, en las aulas, sino en los medios de transporte, en el traslado de los chicos y sus familias. Por supuesto, y es por eso es que siempre hay que balancear el riesgo y el beneficio. Y por eso que la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Infectología han emitido documentos para hacer estos procesos de forma ordenada. Y se tienen que llevar a cabo en municipios donde la situación esté controlada o en descenso, en las condiciones estructurales que tienen que estar, en las escuelas bien ventiladas, en lo posible sin utilizar transporte público, y con mucho cuidado y con mucha información a los estudiantes, que si alguno tiene síntomas no puede ir al colegio, que si algún profesor tiene síntomas urgentes se tiene que evaluar para ver si tiene una PCR positiva, bloquear todo ese grado, y toda la familia que tiene niños en la escuela tienen que tener en cuenta que, a diferencia de que cuando uno lleva a los niños al parque, que los puede tener con poco contacto, en el colegio los niños van a tener un poco más de contacto con sus amigos, entonces ese niño tiene que evitar estar en contacto muy cercano con personas de alto riesgo que todavía no estén vacunadas, ¿no? Entonces tener cuidado justamente con los abuelos, con la familia mayor que puede tener mayor riesgo, hasta que podamos vacunar a los adultos mayores. Doctor, como siempre, muy amable por estos minutos. Fernando Frachelli. Bueno, Pablo, Vero, antes de hacer una pregunta, o más allá de hacer una pregunta al doctor Suet, irnos con esta recomendación, doctor. Nosotros estamos en la puerta del Hospital Durán, y estos cuidados de prevención que es importante tenerlo, al toser, estornudar, cubrirse la boca, la nariz con el codo flexionado, lavarse las manos con agua y jabón, o usar alcohol en gel, mantener 1,5 metros de distancia entre personas, evitar tocarse la cara con las manos. Si estás con fiebre, dirigite a una unidad febril de urgencia. Bueno, estas recomendaciones es importante no olvidárselas, y es también importante estar atento con la vacuna y el plan de vacunación. Gracias, doctor Suet. Muchísimas gracias. Muy bien. Adelante ustedes, por favor.